a todos los hermanos en Cristo. Aquí nuevamente estamos reunidos, aquí en la mesa del debate, aquí con nuestro hermano Marcos Valente, que nos acompaña en estos días atrás, que también ha estado con nosotros, y la verdad estamos aprendiendo mucho con nuestro hermano. Me honra tenerlo aquí y va a seguir viniendo, y así pues nos podemos, como se dice, profundizar en la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo ver en estos tiempos lo que está ocurriendo con la iglesia cristiana. Hoy día vamos a tomar un tema muy importante, que son las iglesias cristianas, las denominaciones, y sobre todo lo que está pasando en la actualidad, cómo ha ido cambiando la iglesia en estos últimos tiempos, cómo está ahora y cómo va a ir yendo en próximos tiempos, ¿no? Y más adelante cómo va a ir evolucionando, porque la iglesia va a evolucionar y se dice que ya no van a existir denominaciones. Y lo que sí creo y estoy convencida, que cuando venga Cristo y esté en el gobierno, ya no van a existir denominaciones, porque el único jefe y el único rey de reyes y al que vamos a rendir culto es Jesucristo. Sí. Y Él va a ser el único que va a unir a todas las iglesias cristianas que en este momento están un poco desunidas. Y bueno, aquí nuestro hermano Marcos nos hablará sobre este tema. Bueno, Marcos, sí. te paso el micrófono para que nos puedas exponer tu punto de vista. Muchas bendiciones. Olá. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Es la oración que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Éfeso. Voy a pedir a Mónica que pueda leer, porque la palabra tiene poder. Entonces, Efesios capítulo 1, el versículo 16, 17 y 18, para que podamos hacer esta oración deseando que esto que vamos a estar declarando, que Mónica va a estar declarando, pueda venir sobre nosotros, ¿vale? Efesios capítulo 1, 16, 17 y 18, es la oración. El capítulo 1, verso 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces, la primera cosa que necesitamos tener conciencia es que la palabra se revela por el Espíritu. El Espíritu viene con conhecimento, com espírito de sabedoria e de revelação, alumbrando os olhos do entendimento para o pleno conhecimento dele. Então, para conhecermos a Ele, a Jesus Cristo, a Deus, é o Padre de la Glória, necessitamos que o espírito de sabedoria e de revelação alumbre los ojos de nuestro
entendimiento. Amém? Então, vamos falar de las diferentes denominações e diferentes doutrinas. É um tema muito amplo. Estava falando com Mônica um pouco. É um tema muito amplo. Então, não temos como falar de todo, porque tenderíamos que falar sobre a história da igreja, sobre os cambios que ha tenido na igreja ao largo de los siglos. Também falar de los grandes líderes que, ao largo do tempo, foram os responsáveis por fundar denominações e aplicar as doutrinas. E isto seria um tema para um par de meses. Por isso, é resumido muito. E vamos falar de 3 pontos ou 3 aspectos que provocam. Não estamos limitando a estes 3 aspectos, não. Pero se hace necessário que por el tempo que temos, para que não seja um tempo muito largo, sintetizar, resumir, vale? Então, 3 aspectos que provocam a falta de unidade e dão lugar a diferentes denominações evangélicas. 3 pontos que, em meu entendimento, não? Meu próprio entendimento, estes 3 pontos são aspectos que provocam a falta de unidade na igreja, e dão lugar a diferentes denominações. O primeiro ponto que vamos falar é o próprio homem, ou é o próprio ser humano, que tem sua individualidade e suas preferências. Então, por nós sermos pessoas diferentes, temos nossa individualidade, nossa personalidade, nossa identidade e nossas preferências. Então, isto é algo que pesa em la falta de unidade. Vamos falar disto mais adelante. O segundo ponto são as interpretações de los líderes a respeito de los textos bíblicos. Por las diferentes interpretações de los líderes se vienen las diferentes doutrinas. E por cada um de nós outros, não? Cada um de nós outros temos nossas preferências, então hacemos as opções que são mais confortáveis para nós outros. Vale? E ao terceiro ponto, por estas interpretações de los textos bíblicos, é que surgem as diferentes doutrinas que generam diferentes denominações, o que traz consigo uma falta de unidade. Vale? E que cada pessoa quer manter seu entendimento e elige caminhar com quienes estão de acordo e apoiam seu entendimento. Então, vou elegir caminhar com quem eu estou de acordo. Se não estou de acordo, não me vou caminhar. Vale? Então, vamos abordar estes 3 pontos. Há várias denominações e cada uma delas tem sua própria doutrina. Aunque a maioria é unânime a respeito da Trindade, a respeito da persona de Cristo e a salvação solo por meio de Jesus Cristo, é o Hijo de Deus. Isto é uma unanimidade entre todos, vale? De los cristianos. As diferentes denominações são o resultado de interpretações personales e teológicas de grandes líderes do passado. Estas diferentes interpretações e compreensões teológicas terminam dificultando a unidade. ¿Te parece? Sí. Difícil, sí. Difícil. Então, as diferentes denominações se devem a diferentes doutrinas. Em outras palavras, as diferentes doutrinas son uma de las razones por las que existem diferentes denominações. Vale?
Entonces vamos ao ponto 1, ¿no? Que é o próprio homem, ou é o próprio ser humano que tem sua individualidade e preferências. Mira, a igreja é uma instituição divina, pero formada por seres humanos. A instituição igreja é divina, pero esta instituição se forma, se funciona com seres humanos. Então é muito difícil para os seres humanos. Mira, se te parece, se te disse algo também, vosotros que estão nos assistindo, é muito difícil para os seres humanos conviver com outros seres humanos que são diferentes a eles, que não pensam como eles, que não estão de acordo com eles, que hablam diferente a eles. É mais cômodo para o ser humano viver ou conviver com quem pensa como ele. Aqueles que dizem, não? Aqueles que dizem sim a todo lo que dizem. Não é mais fácil? É mais fácil. Conviver com todo o que diz sim. É mais fácil. É mais fácil. Então, aqueles que dizem sim a todo lo que dizem, é mais cômodo para o ser humano viver com quienes não los contradicem. Isso. Exato. Sim? Então, se vou a uma igreja que me confronta, que confronta minha personalidade, que confronta minha forma de pensar, que confronta meus conceitos e minhas razões, já não quero quedar-me aí. Isso sim, é verdade. Ou busco outra igreja ou outra denominação, ou me quedo em casa. É mais cômodo para mim. Isso é. Então, se a igreja é formada por seres humanos, ok? Percebo também que dentro da igreja que elijo assistir, há divisões. Há divisões, sim. Vou a buscar uma igreja ou uma denominação que funcione de la maneira que mais se acerque a lo que penso. Elegirei uma denominação ou uma igreja que não me contradiga, que não me confronta. Por isso é mais cômodo. Pero dentro da igreja que elijo assistir, há divisões. Se formam grupos pequenos, sim ou não? Bastante, sim. E por que se formam grupos pequenos e se dividem dentro da própria igreja? Que são justamente pessoas que se juntam ou pessoas que têm uma relação mais cercana porque são muito parecidas. São afines. São afines. Parecidos, afines. Sí. Tienen los mismos gustos. Exato. Se llaman mejor. Sí. Entonces la otra persona que es diferente, pues como que no la acepta. Sí. O una persona que recién llega y tiene otra manera de ser, pues tampoco la integran al grupo. Sí, es eso. Y quieren seguir con su grupito. Sí. Dentro de la iglesia, Sí. que a la vez que es una iglesia que está constituida, pero que tiene divisiones también dentro de su propia iglesia. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Esa es la verdad, somos seres humanos. La iglesia es divina, pero nosotros somos humanos. Sí, es cierto. Nos falta mucho. Mira. Nos falta mucho llegar a Cristo. Mira se isso passa em la igreja. Ao que é pouco diferente a mim, lo saludo, pero não tenho uma relação mais cercana. Eso. Se passa, não? Sucede. Sí. Ao que é pouco, é que falava, não? Sí. Tu estavas falando. O que é pouco diferente, não me acerco lo muito. Lo rechazan o no lo acercan o como que no, o si es diferente o si no lleva los mismos gustos, aficiones
o es de otra edad, ¿no? Y decimos, pues no, con esa persona no la vamos o sea, sí, hola, ¿qué tal? Te amo, hermano, todo, pero de lejitos nomás, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces no lo integramos al grupo, como Sí. se dice, ¿no? Y eso pues no es cristiano, te lo digo sinceramente, pero no es cristiano. No es cristiano. Entonces, si dentro de la iglesia, si es difícil acercarme Sí. a quien es diferente de mí, Sí. si no tengo unidad dentro de la iglesia que elijo asistir, ¿cómo vamos a juntar las iglesias? Claro, imagínate, si la misma iglesia, dentro de ella, no hay unidad, dentro de ese núcleo, como una familia, ¿no? Que si están llevándose como perro y gato el padre y el hijo y todo el mundo, pues no hay unidad, es una iglesia, es una familia dividida, nunca va a haber nada bueno, es tóxico. Entonces igual una iglesia sí es tóxica, esa es la verdad. Las cosas como son, adaptándolo a la realidad, ¿no? Estoy Sí. hablando de una manera más de ahora, ¿no? Como se habla la gente tóxica, como se dice, ¿no? Sí, entonces, Los tóxicos, digo, ¿no? La toxicidad, ¿no? Dentro de la iglesia. Es esa la toxicidad, ¿no? Cuando hay esa división entre los miembros de una propia iglesia, ¿no? Que no debe de existir. entonces si el hermano es un poco diferente a mí, lo saludo, pero no tengo una relación más cercana, porque me molesta la forma de él ser, me molesta la forma de él hablar, de querer tener siempre la razón. ¿Tiene personas así? Ojo, también hay un fenómeno que lo había escuchado y lo digo, ¿no? Que hay lo que se llama la pobrofobia. Cuando una persona es pobre en la iglesia, le tienen fobia. Y eso no es así, ¿no? Se llama la pobrefobia. Entonces, si ven que una persona no se viste bien, o lleva pues siempre el mismo calzado, o es una persona que la vez que no tiene dinero, pues la rechazan. En la iglesia pasa eso, al pobre se le rechaza. Entonces, si Cristo, es el Evangelio, es para los pobres, entonces, ¿qué imagen podemos dar como iglesia viendo ese tipo de actitudes de las personas? Nada. Es no dar testimonio. Por eso que la gente no quiere ir a la iglesia, por eso que la gente rechaza, por eso que la gente dice, me prefiero quedarme en mi casa porque veo todas esas actitudes, las cuales deben de cambiar. ¿Para qué? Para que avance la iglesia cristiana, avance para un nivel superior de espiritualidad y que podamos tener una relación con Dios más fuerte y que Dios revele cosas a esa iglesia. Mientras no haya ese tipo de actitudes, o sea, actitudes buenas, no puede manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Entonces, mira, ¿te parece, estás de acuerdo que este primer aspecto de la falta de unidad y de tener tantas denominaciones es el propio ser humano mismo? Sí. Soy yo, con mis propios deseos y comodidades. En otras palabras, las divisiones son consecuencias de la propia dificultad del ser humano para convivir con quienes piensan diferente a él y con diferencias interpersonales. Entonces, como estábamos hablando, ¿no? Si temos dificuldade de relacionarmos dentro de la iglesia, como vamos esperar que las diferentes iglesias se relacionen? Es verdad. ¿Sabe? Es verdad. Dice que la caridad comienza por casa. Mientras en casa no arregles tu propia casa, no puedes arreglar las otras casas. Por eso que, por veces, en las iglesias tiene grupo de dos, ¿no? Sí. Dos personas que están siempre juntas, están, va allá, va acá, dos, y como mucho, grupos de 4. Sí, como mucho.
Se vas más allá de eso, habrá problemas entre ellos, porque son muy diferentes. Son diferentes, sí. Y los diferentes se contradicen. Se contradicen, es cierto. Es cierto. Entonces, el primer aspecto, por la falta de unidad y de tantas denominaciones, es el ser humano mismo, soy yo, con mis propios deseos y comodidades. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Pero la cosa no se queda ahí. Tenemos el punto 2, las diferencias, ¿no? Porque las diferencias interpersonales son solo un aspecto. Punto 2, las interpretaciones de los líderes a respecto de los textos bíblicos. Eso es tremendo lo que pasa, porque no estás de acuerdo, o sea, unos tienen un concepto sobre el bautismo, por ejemplo, ¿no? Que el bautismo debe ser cuando la persona ya está consciente de lo que quiere, de lo que desea, ya puedes tú bautizarte ya mayorcito y con la conciencia de saber lo que estás haciendo. En cambio, otros dicen que no, que a partir de que seas niño, ¿no? Esas son diferencias doctrinales, ¿no? Sí, y yo puedo decir de mí mismo, ¿vale? De uno mismo, sí. Sí, de mí. Yo me convertí a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años de edad. Y nadie quería bautizarme porque yo era niño. Imagínate. Pero mi madre tenía la convicción de mi decisión. Vale. Y fue a hablar con el pastor y le dijo, mira, Tremendo, ¿eh? conozco a mi hijo. Ya. Yo sé que conoces a Jesús y que tiene un llamado. Mira, mira. Entonces, a los 7 años, hace para más de 50 años, ¿no? 55 años. Ahí se ve la diferencia doctrinal. Lo ve chiquito y se piensa que no, que todavía no hay esa convicción, ¿no? Me bauticé Claro. a los 7 años. Amén, Y gloria la a Dios. decisión que ha tomado la mantengo hasta hoy. Amén. Entonces, por eso que la doctrina Sí. es cosa de hombre. Es cosa de hombre, mucha razón. A ver, que escuchen, oyentes, usted pastor o pastora o líder o miembro de la iglesia o usted cristiano, usted cristiana, pues observe que hay diferencias doctrinales, pero que no tenemos que estar ahí, o sea, como se dice, encasillando. Y Sí. que si otra persona piensa otra cosa, esa no es cristiana. Ese no es cristiano, ese es un, ¿cómo se hereje? Un hereje. Sí, sí. Porque ya dicen herejía. Así. Y voy un poco más allá, Mónica. A los 7 años, cuando me entregué a Jesús, Sí, naquele mismo día, sí. se en la iglesia, una iglesia bautista, en la iglesia, una convocación. Me emociono. Qué bonito. Había una convocación Amén. para Amén. quien deseaba Sí. entregar su vida para ser un misionero. Amén. Mire, Y hoy- el hermano, ¿ve? Hoy estoy en España Amén. como un misionero que entregó Gloria a su vida Dios. a los 7 años. Amén. La doctrina decía que no podría, pero la eternidad. Amén. Dice Dios a Jeremías, te elegí cuando estaba en el vientre. Así es, así es. Bravo. Mira, aplaudo porque es así. Y el hermano Marcos es un fiel ejemplo de que para Dios no hay un encasillo, Sí. una casilla en las cuales nosotros tenemos que guiarnos por el parámetro realizado por hombres, porque esas son normas de hombres, no son normas de Dios. Entonces tenemos que tener una amplitud de pensamiento, porque una persona, como él dice, ¿no? Tenía 7 años
y que otros digan, no, es muy pequeño, él todavía no tiene convicción de que si cree o no cree en Dios. Eso no lo puedes decir tú. Y hasta hoy me acuerdo de todo lo que pasó aquel día. Amén. Hasta hoy me ahora. acuerdo. Para testimonio. Me veo de rodillas en el suelo, llorando, porque estaba dentro de mí. Amén. El Espíritu de Dios. Qué bonito, ¿no? Diciendo, qué lindo. Te llamo para las naciones. Amén. A los 7 años. Amén. Me acuerdo de todo. Amén. Amén. Y es así. Y muchas personas tienen el llamado desde pequeños. Y eso no quiere decir que lo discrimines porque es pequeño y no tiene conciencia todavía. Y eso no es así, ¿no? Pero en cambio es muy diferente. Los temas espirituales son muy diferentes. Una persona pequeña de 7 años pues puede tener ese llamado. Y no tienes por qué discriminar diciendo que todavía no está formado, como se dice, ¿no? Y no es así. ¿Seguimos? Sí. Tenemos desacuerdos debido a diferentes interpretaciones o diferentes opiniones o formas de entender lo que está escrito en la Biblia. Existen divergências teológicas e de doutrinas. O que são doutrinas? Doutrinas são a interpretação personal que uma persona ou líder tiene sobre lo que dice la Biblia. Y este líder quiere aplicar esta conducta o patrón de conducta compreendido por él mismo y lleva a los demás a aceptar lo que él mismo piensa. Esto es doctrina. Eso es doctrina. Doctrina de hombres, como se dice, ¿no? Pablo habla de esto en la carta a los Efesios. El capítulo 4, ya que está diciendo doutrina de hombres, sí. Pablo está en el capítulo 4 de Efesios diciendo sobre eso. Vale, Efesios capítulo 4 va a decir a partir del verso 11 que él mismo, Cristo, constituiu a unos apóstoles, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros. Verso 12, a fim de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. Unidad de la fe, lo dice la Biblia, unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, una de las cosas que voy a hablar un poco más adelante, pero como ha leído esto, necesitamos conocer un poco del idioma original de la Biblia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Este texto dice que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Entonces las personas acostumbran decir, pero perfecto solo Jesús. Nosotros no somos perfectos. Entonces esta perfección solamente cuando llegáramos a los cielos. Pero en el texto original, en el idioma hebreo, la palabra perfecto quer decir madurez. Madurez. Entonces, ¿viste cómo cambian los conceptos del vocabulario? A veces el vocabulario de la traducción dice una cosa y en lo que es lo original, lo que es el habla original, ¿no? De la que fue escrita la Biblia, pues dice otra cosa. Entonces, por esos pequeños matices, o sea, esos pequeños conceptos, se cambia el texto. Entonces, ouvimos muitas vezes, no, es muy difícil la estatura de Cristo, la perfección de Cristo, pero no está falando de perfección de carácter, perfección de... No, está hablando de madurez. Até que lleguemos a un varón o un hombre, una mujer,
com madurez. Con madurez. Vale? É para que podamos compreender que é o idioma, a língua em que a Bíblia se foi escrita. É muito importante para a compreensão do que diz a Bíblia. Então, por isso muitas doutrinas, porque se leo, não, se hago a leitura da Bíblia sem uma compreensão do original, vou interpretar de uma maneira. De una manera. Vale? Então, doutrinas são a interpretação personal que uma pessoa ou um líder tem sobre o que ela diz na Bíblia. Por exemplo, vamos dizer, não vamos falar de isto hoje, mas é um tema que tem divergência. Por exemplo, há líderes que falam do dízimo como uma obrigação, como uma obediência. E se a pessoa não dízima, toma a carga de roubar-lhe a Deus. Há pessoas que não les gusta de estar em igrejas onde se habla muito de dízimo e ofrendas. Pensam que dízimar e ofrendar é dar-lhe dinheiro ao pastor. Pero este tipo de pensamento se terminou formando por la conduta de alguns líderes, que levam uma vida muito mais elevada que a maioria das pessoas em sua igreja. Então, se vou a uma igreja que habla muito sobre dízimos e ofrendas, já não me serve. Pero isto se deve a minha compreensão, que é o resultado da falta de uma enseñança correta sobre dízimo e a oferenda. Devido à la falta de enseñança, a gente trata o dízimo como dar dinheiro. E, apesar de alguns darem dinheiro, permanecem fora do princípio do dízimo. Porque não tem compreensão. Então, não falamos de dízimo hoje, pero o dízimo não é uma obrigação. Dízimo não é obediência. Dízimo se trata de coração, consciência, entendimento e compreensão. Então, temos que ter a enseñança correta. Para saber, para termos a convicção de por que estamos diezmando e oferendando. Se trago uma carga de obrigação, de obediência, pode ser que vai ser realmente a dar dinheiro. Então, é uma das coisas que traz divisão, não? E bastante divisão. Muitas pessoas hoje já não diezmam nem oferendam porque têm heridas com as coisas que han visto. Desconfiança. Pero muitas coisas que se ven, não? Sí. Realmente. Então, pero hoje não falamos de dízimo, pero estou dizendo de dízimo porque é uma enseñanza que muitos traem. Sí, muitos traem a enseñanza. El Malaquías 3:10, sí. Que ¿en qué me robas? Eso, entonces solamente señalan ese texto nomás, pero no saben todo el contexto. Sí. Realmente tienes que ver todo el contexto y por qué se dio ese diezmo, ¿no? Pero ya están diciendo esa frasecita para sí. Que así la gente pues se asuste y diga, bueno, hay que ofrendar o hay que diezmar porque si no me va a ir mal en la vida y miles de cosas, ¿no? Voy a ser maldecida, etc. Hay gente que dice así. Incluso hay gente que hasta ha escuchado esa barbaridad en la que dice, no importa, tú diezma, pero no importa que no vayas a la iglesia. Diezma nomás que vas a ver que vas a ser bendecida. Eso no es así, pues, ¿no? Pero eso escuchaba, esa barbaridad la he escuchado. Entonces es necesario tener la enseñanza sobre diezmos y ofrendas a luz de la Biblia. De la Biblia. No por interpretaciones. Y el contexto de la Biblia, todo lo que dice sobre ese momento en que se dio esa parte del diezmo, ¿no? Y ver el contexto. No podemos nosotros sacar del texto
una Sí. partecita nomás, sacamos una partecita del texto y lo otro lo dejamos detrás. Entonces, eso no es así. Para obtener esa ganancia de la iglesia, eso no es así. Las cosas no son así. Entonces estávamos hablando de Pablo, ¿no? Efesios 4, pero que había dicho que doutrina de hombres, y Pablo habla de esto, ¿no? Cuando dice que a un varón perfeito, com madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que já não seamos niños fluctuantes, levados por doquiera de todo viento de doutrina, Imagínense, por estratagema de hombres estratagema de hombres que para enganar emplean com astúcia las artimanhas del error. Imagínate. Entonces, Lo dice la Biblia. Es No lo nes- decimos nosotros. Lo es- dice la Biblia. Lo que dice Pablo. Estratagemas de hombres para inducir a personas al error. Porque es inducir a las personas al error. entonces tenemos muitas divergências teológicas e doutrinales, pero não podemos hablar de todas. Por exemplo, temos divergências sobre lei e graça. Otra. Temos divergências sobre Israel e os gentiles. Eso. Algunos entendem que a igreja hoje é o Israel de Deus. Pero que dice a Bíblia? A doutrina del dízimo, o batismo, a cena, a maneira de vestir, doutrina. Tem muita divergência doutrinal e isto termina prejudicando a unidade e termina criando denominações. Denominaciones, divisiones, críticas, etcétera, etcétera. Então, uma vez mais, a divergência, a falta de unidade e as diferentes denominações são resultado do homem mesmo. A falta de unidade é resultado de quienes somos. Eu estou incluído também, Sí, es verdad. Las diferencias, es verdad. não? Sí, hay mucha gente que tiene esa actitud, ¿no? De diferenciar y que, mira, que yo tengo ese pensamiento y si me salgo de ese pensamiento, no, eso no es de Dios. Lo que tú piensas es una herejía. Entonces, estamos así, nos dividimos. Então, hago uma pergunta. Que pode reduzir esta divisão ou esta falta de unidade? A leitura da Bíblia Amén. com atenção a ao menos 5 aspectos. Ler a Bíblia com atenção a ao menos 5 aspectos. Não temos como falar de los 5, pero voy a Leer hablar. la Biblia, estudiarla y practicarla. Sim. Se leemos a Bíblia com atenção a ao menos 5 aspectos, isto pode reduzir significativamente estas divergências doutrinais e assim reduzir as divisões denominacionais e interpersonais. E que aspectos são estes? Havia falado pouco antes, é o idioma, El idioma también. a língua. La lengua. Em que língua se escreveu a Bíblia? Eso. ¿En qué lengua? idioma? ¿En qué idioma? La cultura. La cultura. A que cultura se refere a Bíblia? La geografia. Geografía. Em que espaço geográfico ¿Y en qué espacio geográfico y en qué espacio de tiempo se dio? também El tiempo es muy necesario saber, ¿no? é o tempo, me refiro ao momento histórico. El momento histórico. E a quinta, que vamos falar pouco hoje, que é a correlação de los textos bíblicos entre si. Ajá. La correlación, exacto. A correlação de los textos bíblicos entre si nos ajudará muito a entender lo que realmente diz a Bíblia. E também é o idioma em seu original.
Así. La geografia bíblica nos habla, la cultura nos habla, la história nos habla, é o idioma em que se escreveu a Bíblia, também é fundamental para entender o texto em sua originalidade. Por isso tantas divisões, porque muitos interpretam a Bíblia pelo que está em sua própria língua. En su propia lengua. Como hablamos hace pouco. Sí. Perfeito, varão perfeito. Então, em la língua, creio que em toda Sudamérica, perfeito tem uma conotação, pero não é perfeito, é maduro. Trata de madurez. Madurez. Então, são coisas que nos levam a entendimento. Al estudiar la Biblia sí que es muy necesario que no solamente sea una Biblia que te compraste sino tienes que ver otros libros, otras, otros, o sea, como se dice, esos estudios de las traducciones que hay sobre la Biblia, Sí, todo sí. ese tema, un vocabulario, ¿no?, de interpretación de la Biblia, para que así pues puedas estudiar profundamente la Biblia y poder saber realmente lo que quiere decir en ese texto, ¿no?, en ese texto que te dice, ¿no?, y qué quería decir en ese momento el apóstol Pablo sobre ese momento, ¿no?, sobre eso de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces tenemos que tener, como se dice, un estudio bíblico con otros libros que nos pueda ayudar a poder entender la Biblia. No solamente mi Biblia lo leo y digo, dice esto, ya, eso es. No. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia con diccionarios bíblicos, con libros, estudiando la historia, Sí, estudiando vocabulario bíblico, La porque hay geografía. libros, ¿no? Sí. Hay mucho Claro. texto que nos puede, dice, alimentar, ¿no? Claro. Alimentar sobre la palabra de Dios, ¿no? Que eso es lo que tenemos que nosotros llegar a eso. Y las iglesias cristianas tienen que fomentar eso, fomentar el estudio bíblico profundo y el vocabulario bíblico profundo. No solamente vamos a estudiar esta partecita y lo que ya se ha dicho, no. Nosotros tenemos que profundizar, investigar sobre los Sí. temas bíblicos, sobre el tema bíblico de lo que dice la Biblia, ¿no? Por isso, Los temas bíblicos. por isso hablamos de correlacionar os textos, Eso. porque a Bíblia se explica. Se explica, sí, se explica. Sabe? Por exemplo, uma palavra em original hebreu tem um significado muito diferente que em espanhol, que em português, Eso, ¿ves? que em inglês, que em francês. Se não intento conhecer ao menos algumas palavras em original, termino interpretando o texto bíblico, dando significado a esta palavra em minha língua materna. Por exemplo, a palavra gracia em hebreu significa proteção. Mira, gracia Em hebreu protección. é proteção. ¿ves? Em latim, favor. Favor, pues. E onde vemos esta palavra graça como proteção em hebreu? Quando Deus lhe disse ao pueblo que ponga sangre em las puertas quando mueren los primogênitos em el Egipto. La sangre em las puertas protegia a estas famílias del ángel de la muerte. Allí estava a manifestação de la gracia. Amén. Proteção. Protección. Es tremenda. É muito O diferente, sea, não? que diferente una cosa con otra. Claro. Y cómo se interpretó, ¿no? Y Sí. a veces puede haber errado también alguno de los Es que pasa, fundadores, de es los que- reformadores también. Es que pasa. Erraron mucho también. Es que por isso hablamos que não temos como hablar de tudo, não? Eso. Porque a escrita hebrea de ciclos e ciclos
es muy diferente. Entonces, los traductores, algunas palabras que los traductores no comprendían, les ponían según su propio entendimiento. ¿Sabe? Entonces, eso, su propio entendimiento. Sí, los que... Los reformadores. Se no entiendo o que está, tengo que dar algún sentido a esto. Entonces, vale. Los que tradujeron la Biblia, ¿no? Então, se não conosco ao menos algumas palavras fundamentais de minha fé em seu idioma original, entenderei e interpretarei segundo meu próprio idioma, minha própria cultura. Então, começam as divergências e as diferentes doutrinas. Entendo que a falta de unidade e as diferentes denominações têm sua origem em diferenças interpersonais, diferenças culturais e linguísticas, e luego vêm diferentes doutrinas, que são diferentes interpretações de los textos bíblicos e a falta de correlação de los textos bíblicos. Mira que vou dizer. Correlacionar textos bíblicos é clave para não malinterpretar o que estou leyendo ou escutando. Correlacione. Quando vejo algo escrito ou escuto uma palavra, necessito mirar em que outros textos bíblicos se menciona este tema. Esse tema. Para não quedar exposto à doutrina de homens que se fijam em um versículo aislado e poner sua própria interpretação, seu próprio entendimento. Seguimos? Sim. Então, uma vez mais, não temos tempo para falar de los 5 aspectos, pero hablemos de uno que nos resulta mais fácil de praticar, que é a correlação de los textos bíblicos. E vou utilizar alguns textos para, que neste momento eu quero mostrar-lhes lo fácil que é entender o que diz a Bíblia, quando correlaciono o que leio com outros textos bíblicos. Esto elimina muitos enganos. Não digo que te esté enganando, digo que não puedes ser enganado quando lees a Bíblia usando a correlação de textos. O mejor dicho, no engañado, sino hay personas que están en el error y siguen en el error y siguen transmitiendo el error. Entonces, para que una persona realmente, el que busca de Dios realmente y quiere entender bien lo que dice el Evangelio, va a investigar y se dará cuenta de todos los aspectos de lo que dice aquí la Biblia. Claro. Entonces, y se dará cuenta que de repente la persona que le enseñó no lo haga de mala fe, sino simplemente estaba en el error, lo aprendió así, se pensó que era así, es verdad. Y siguió con la misma corriente, es verdad. Y así venga, y así en generación, y todos, Eso. Mira, y estaban en el error. Así es. Entonces muchas veces se ha descubierto actualmente todo el error que hay, ¿no? Como tú dices, de la gracia, lo que quiere decir la gracia, lo que quiere decir una persona perfecta, y qué quiere decir perfecto, que es igual madurez. Que es madurez. Entonces son conceptos, palabras que caen en el texto. Entonces tenemos que todo cristiano tiene que estudiar profundamente y investigar sobre el vocabulario bíblico, ¿no? De lo que había antes y entre los hermanos, ¿no? Hablar sobre esos aspectos y ver y profundizar, y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo te abre mucho el conocimiento. É o espírito de sabedoria e de revelação, em el pleno conhecimento dele. Eso. Vale. El Espíritu Santo es el que te va a decir del error. Te va a decir, mira, así como Él, que nos ha
lo he aprendido recién ahora, que decía del varón perfecto, que realmente el varón era el varón maduro. El perfecto, maduro. Vamos a ver la palabra en español, que lo que es perfecto es lo que es maduro. Es muy diferente. Entonces, claro, puede ser que sí, una persona madura ya está perfecta, eso sí también puede ser, ¿no? Pero el perfecto lo entendemos que ya es una persona que no tiene nada de error, que ya es como Dios, ¿no? Que ya es una persona perfecta, ¿no? Y la persona madura es otro concepto, ¿no? Que ha madurado, ¿no? Que ya ha aprendido cosas, ¿no? Y una cosa que el texto nos dice, ¿no? Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, para tenermos la unidad, tenemos que ter madurez. Madurez. Senão cada um se queda com seus próprios conceitos, Eso. com sua própria personalidade, Eso. não cambio, não necessito cambiar. Uy, yo he visto personas muy cerradas que cuando tú le dices una cosa es tan y ya tú dices, mira, mejor ni hablar, mejor me quedo callada porque si no aquí va a haber lucha, va a haber pelea y para no tener o sea, para no pelearme con una persona por conceptos, pues uno se queda callado y bueno, aceptas y respetas, ¿no? Uno respeta, yo respeto mucho lo que hablan los demás, hay que respetar, Sí, claro. hay que respetar y bueno, yo pienso diferente, tú piensas de otra manera, pero te respeto, con eso no quiere decir de que, mira, no te voy a ver porque tú eres un hereje y yo con herejes no me junto, eso tampoco, ¿no? O sea, tenemos que ser personas más como se dice, aceptar y como se dice, respetar las ideas de los demás. Respetar, claro. aunque no pienses igual, pues quedarnos callados y respetar lo que dice la persona. No comparto ese pensamiento, pero la respeto y bueno, si está en el error o no, pues puede que yo esté en el error, ¿no? Y pienso que la otra persona está en el error. Es verdad. ¿No? Pero si nosotros estamos en duda, tenemos que investigar, profundizar. Y necesito ter madurez para reconocer mi error. Eso. Madurez, porque puede que uno esté en ese concepto y dale, y que no, y me cierro, y realmente no es así. Y realmente soy yo la del error, y pienso que los demás. Entonces hay que reconocer, hay que tener esa madurez para poder reconocer nuestros errores, ¿no? Sí. Pero una cosa es seguro, que esta división y falta de unidad no es solo en nuestro tiempo. No. Esto no es algo reciente. Uy, no. En la iglesia primitiva ya se daba esta división por doctrina. Doctrina, sí. Hechos, capítulo 15, trata del primer concilio de la iglesia, llamado Concilio de Jerusalén. Está en Hechos 15. Para abordar, ¿no? Para tratar, hubo un concilio de la iglesia para tratar una divergencia doctrinaria que existia en el primer siglo. ¿Y cuál era la divergencia? Una doctrina u ordenanza de la circuncisión. La circuncisión. La bendita circuncisión. Ay, madre mía. Eso es tremendo. Então, através deste episódio de Hechos 15, vemos que a doutrina, a ordenança, divide, traz divisão. Cultura é o motivo de la divisão, de la discussão em la igreja primitiva. Era cultural e doutrinária. Cultura e doutrina foi a divergência em la igreja do primeiro siglo. Que é doutrina? Em la cultura judia se chama de ordenanças ou dogmas. Quando o texto bíblico habla de ordenanças, se refere à doutrina. Vamos a mirar em alguns textos que vai dizer Deus hablando ordenanças, e ordenanças é o mesmo que doutrina. Vale? Então, o que estava passando em Hechos 15, depois podes ler. Que passava que os judios queriam obrigar a los gentiles a circuncidar-se para ter salvação. Esto era um costumbre judío.
uma ordenança para os judíos. Pero esto foi o resultado, mira, de desconocimiento de lo que já estava escrito em la lei misma de Moisés e los profetas. La falta de conhecimento do que estava escrito levou com que os judíos tentaram obrigar a que os gentiles, não, os não judíos, tinham que circuncidar-se. Ay, Dios. Ay, madre mía. Vale? Hasta ahí empezó la Sí, división. sí, sí. Imagínate. Por doutrina, por doctrina. cultura. Cultura, doctrina, costumbres, Sí. etcétera. Pero desde a lei mesma de Moisés, Deus já falava de la circuncisão do coração. A ver, del corazón. Del corazón. Deuteronômio 10, verso 16. Vai dizer, Deuteronômio é a lei de Moisés. Vale? Circuncidar, pois, é o prepúcio de vuestro coração. Claro, circuncidar el prepucio de vuestro corazón es algo espiritual, es algo es metafórico. Hay cosas que son metafóricas y que realmente las convirtieron en que era carnal. Pero para los judíos es un mandamiento, una ordenanza que ellos tenían que cumplir. Imagínense. Para ellos. Pero ellos intentaron hacer con que los demás lo hicieran también. Lo hicieron. Pero Dios ya les decía, mira, que la no circuncisión de la carne no me vale. Porque circuncisión tiene un apuntamiento para purificación. Claro. Então Deus estava falando, não me vale de nada purificar a carne se o coração estás claro, si estás impío, sucio, sí. Y te vas a circuncidar, entonces es normal, pero ya se había hablado, ya Dios lo había hablado. Jeremías. Pero no entendieron, como siempre. Sí, Jeremías y los líderes judíos que intentavam fazer isso. Sí, ya. Então, por isso estamos dizendo, se a liderança tem uma interpretação personal, leva os demais a tentar seguir. Hacerlo, ¿no? Jeremías 4:4, não? Circuncidaos a Jeová e quitad los prepúcios de vuestros coração, varones de Judá e moradores de Jerusalém. Então, desde os profetas, desde a lei, tinha esta palavra dizendo, mira, circuncidar vuestros corações, ok? E Pablo repite esta expressão, circuncidar o coração, em Romanos 2:29. Pero uma coisa, a circuncisão era a lei. La ley. E hasta, por que estou falando deste tema? Porque hasta o dia de hoje, há divisão entre denominações devido à lei e à graça. Imagínate. y muchas cosas más cosas. Hablamos de cosas básicas así, de lo que, bueno, de puntos fuertes, ¿no? Pero hay mucha discrepancia en cuanto a doctrinas y forma de interpretar la Biblia. Hay mucha diferencia. Por isso estamos falando de correlacionar os textos bíblicos. Por quê? Hasta o dia de hoje, há divisão entre denominações devido à lei e à graça. Gran parte anuncia que a lei ha sido abolida, que vivimos por graça. E logo estão as divergências teológicas e doutrinárias. ¿Vivimos por graça? Por supuesto que sim. ¿Somos salvos por graça? Sim. Pero hago a pergunta, ¿ha sido abolida a lei? Pues de momento no. Vamos de momento para algunos todavía no. Então, uma coisa que digo. Há quienes entendem que a lei ha passado, é algo do Antigo Testamento. De modo que, mira,
Los que ensinam que a lei ha sido abrogada ou abolida não podem pedir dízimos e oferendas. Claro, porque si está en el Antiguo Testamento, vamos a ver, está en el Antiguo Testamento lo de la diezmos. Entonces, ¿por qué dice que está sido abolida cuando estás pidiendo diezmos de acuerdo a ese versículo de la Biblia del Antiguo Testamento? A ver, vamos. Entonces, se ensinam que a lei ha sido abolida, não podem pedir dízimos e oferendas, porque os dízimos e as oferendas estão ordenadas por la lei de Moisés. Se se abrogou a lei, então se abrogou o dízimo e a oferenda. Eso. Así, a ver qué me dices tú, hermano, a los que me están escuchando. Então, hago a pergunta: que lei se aboliu? Hablo deste texto usando as palavras de Jesus, para que podamos entender a importância de correlacionar os textos bíblicos, para que podamos entender o que a Bíblia nos disse. Jesus deixa-nos claro que não vino para abrogar nem revocar a lei, sino para cumpri-la. Mateus 5:17 a 19. Vai dizer Jesus: não penseis que he venido para abrogar a lei e os profetas. Não he venido para abrogar, sino a cumprir. Verso 18. Porque de certo, estou em Mateus 5, agora verso 18. Porque de certo os digo que hasta que perezca o cielo e a terra, nem uma jota, nem tilde perecerá de la lei, hasta que todas as coisas sejam hechas. Verso 19. De maneira que qualquer que infringire uno de estos mandamentos muito pequenos, e assim enseñare a los hombres, muito pequeno será chamado en el reino de los cielos. Mas qualquer que hizerle e enseñare, este será chamado grande en el reino de los cielos. Jesus disse que não vino a abrogar a lei, pero qual é a lei que Jesus vino a cumprir? Isto é que necessitamos entender. Eso. Recuerda que dijimos, ¿no?, que uma das formas de ler a Bíblia é correlacionando os textos bíblicos. Então, vamos ver Efésios, capítulo 2. Vou pedir a Mônica que leia, verso de 12 a 16, para entendermos um pouco isto. Efésios 2, de 12 a 16. Pablo hablando. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Alejado dónde? De Israel. Ajá. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Um momento, mas agora em Cristo Jesus, vosotros, está hablando de quem? De la iglesia gentílica de Éfeso. Vosotros, de la iglesia gentílica de Éfeso, estavam em outro tempo lejos de quem? De los de Israel, de los judíos. Sí, sí. Pero ahora en Cristo Jesús, vai. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Que hizo la sangre de Cristo? Acercó. Judíos y gentiles. A ese. Amén. Amén. Sigue. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De ambos? Que ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Uno solo pueblo. Israel y los gentiles. Es un solo pueblo.
por el sangre de por la Cristo. sangre de Cristo Jesús, Sigue. derribando la pared intermedia de separación. Repito, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es eso? Que había una separación entre judíos y gentiles. En el templo de Jerusalén sí. tenía un muro que separaba judíos adentro del Ya. muro, gentiles afuera. Afuera, Não poderiam fazer o culto juntos. juntos. Pero Pablo está dizendo que o sangue de Cristo ha derrubado Amén. esta parede, este muro que separava Separaba el muro e de uniu, judíos y gentiles uniu os dois. y se unieron en un solo. en un solo pueblo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. O que é abolido? Aboliendo, que ya No. deja sin efecto Não aboliu a lei, aboliu a enemistades. la enemistad. Isto foi Deja abolido. sin efecto la enemistad. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, dice, ¿no? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. A lei que Jesus ha cumprido. Ha cumplido. La lei dos mandamentos em Expresados ordenança. en ordenanza. Que é ordenança? Lo que Doutrina. antes decían, la doctrina. La doutrina. La doctrina. E qual era a doutrina que os judeus? Que tinha que circuncidar para ser salvo. Eso. E tinha que cumprir a lei para ser salvo. Mira, E tinha a lei do sacrifício. sacrificio. Então, Jesus aboliu a lei dos sacrifícios quando ele, por sua Él sangre. mismo se sacrificó con su cuerpo y su sangre. Então, havia Él uma. mismo. Sim. No, Sigue. ya derribó esos rituales que antes se hacían para el perdón de los pecados Isso, assim é. y todo lo demás. Porque antes tenían que sacrificar animales y hacer una serie de cosas para poder tener el perdón de los pecados. Pero Jesucristo, con su cuerpo y su sangre, nos ha redimido de todos los pecados, de todos los tiempos, de toda la humanidad, antes, durante y después. Sigue o E assim texto será. que vamos a ver o que Dice, isso é o sangue de Para Jesus. crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Uou! Amén. O que é a obra de la cruz? Mira lo que hace, ¿ah? Dice, Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Entonces, mira, a obra da cruz não é solamente mi salvação e tu salvação. A obra de la cruz é reconciliar com Deus judíos e gentiles em um mesmo En un solo cuerpo. cuerpo. Então, que é o cuerpo de Cristo? Todos. Todos somos cuerpo de Cristo. Todos. Todas las denominaciones. Ya no es cosa de que sea solamente la mía, mi denominación. Somos todos el cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que entender. Todos. Los grupitos, pequeños, grandes, una casa que oren, todos somos el cuerpo de Cristo. E é reconciliado com Deus. Con Dios, dice, En ambos mesmo- en un solo cuerpo, dice. Sim. Matando en ella las enemistades. Já. Tem mais algo? Está bem. Hasta o 16. Me va bem. Sim. Eu queria que este texto se fuera Muy leído bueno. para que podamos entender Sí. que a obra de la cruz e é o poder do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo se reconciliadora. derramou para unir os dois pueblos. Los dos pueblos. De dois pueblos e se uno.
y reconcilió ambos en un solo cuerpo. Mira, en un solo cuerpo. Vale. Entonces vamos a ver, para caminar al final. Estamos hablando de la ley, ¿no? Entonces, que hay mucha divergencia diciendo que la ley Antiguo Testamento, la ley fue abolida, pero la ley que Jesús cumpriu foi a lei da ordenança, a lei da doutrina que dizia que tinha que ter sacrifício de animais, a lei que dizia que tinha que circuncidar, a lei que dizia se cumpre a lei está salvo. Não, Jesus cumpriu a lei do sacrifício. Pero as demais coisas, vamos seguir lendo outros textos que hablam de la lei. Se puedes ler Hebreus, capítulo 8. Isto é para que compreendamos a importância de correlacionar os textos bíblicos. Hebreus 8, de 6 a 11. 6 a 11. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Jesús. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mira, está hablando de un nuevo pacto. Esta é a palavra que Pablo está dizendo. Vai. No solo el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Un momento. Sí. O verso 10, el verso 8, Deus está dizendo: harei um novo pacto. E o verso 10 me diz: qual é o pacto? É o pacto que ordenarei a casa de Israel. E qual é o pacto? Agora viene. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y ya. Mira. Es pero tremendo. ¿Qué ha pasado? Sí. Haré un nuevo pacto. ¿Y qué pacto es que está diciendo? Poré mis leyes. Mis leyes. ¿Aonde? En la mente de las personas. Escribiré, ¿dónde? Escribiré en corazón. En el corazón de las personas. Então, qual é o novo pacto? A lei que estava escrita en la piedra, viene a escribir aquí, adentro de nosotros mismos. Entonces, el Señor ya lo graba en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley de Dios. Escrita en el corazón y grabada en la mente. Es tremendo. E sigue dizendo, mira, ninguno enseñará a su hermano. Porque no hace falta enseñar. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Então, quem tem a lei escrita aquí y aquí, no necesita que nadie le enseñe nada. Lo dice la Biblia. Léelo.
y estúdialo y profundízalo y me dices a ver qué opinas. Si puedes darme tu opinión, me la das. Dice, ni ninguno, dice, va a enseñar a su hermano, dice. Sí. Dice, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Sí. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, a lei não desapareceu. É Não. o pacto anterior que estava em la piedra En la piedra. se foi. Pero Amém. la lei ha venido para dentro de nosotros. Mire, es tremendo, ¿eh? ¿No? Vaya, es que O primeiro pacto não ha funcionado porque estava em la piedra. amén. Pero Deus ha dicho, harei um novo Un pacto. nuevo pacto. Não anulando o primeiro. É o novo pacto. Nuevo. Cambia a lei de sítio. De sítio. Sale de la piedra e viene para coração Al e mente. corazón y a la mente. El Vale? Señor escribe al corazón y a la mente la ley. Sigue. Nadie tiene que enseñar nada porque el Señor ya lo enseña. Ya te graba en la cabeza. En el corazón. Amén. Hebreus 10, capítulo 10. Hebreos 10. Estamos em 8 sí, para 10. 10, capítulo Sim, 10, versículo 16 a 20. 16 A 20. a 20. Dice esto: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Já está. É para que podamos ver que o sangue de Cristo não se hace mais necessário ofrenda por pecado. Amén. Pero é Ofrenda, ¿ves? oferenda por pecado. Claro. Porque pelo sangue de Cristo temos liberdade para entrar diante do Padre. Imagínense. Pero sigue dizendo que o novo pacto é exponer a lei de Deus em coração e na mente. E seguimos agora para que, por isso que estou dizendo correlação Sí, de textos. correlación de textos, ¿ves? Que vamos a ver o que Jesus habla. Lucas capítulo 22. Estamos hablando de la Santa Cena, ¿no? Que Jesus está haciendo. Lucas 22, verso 20. Vamos a ver, que já estamos caminhando para o final, porque se seguimos vamos hasta las 3 de la tarde. 22, 20. Ya, 22, 20. Lucas 22, 20. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Já. Esta copa é o quê? Es la que lleva É o novo. el nuevo pacto. E que novo pacto é que nós outros vimos? Em Hebreus 8, Hebreus 10, Jesus está dizendo: este Esta es sangue mi sangre, é o sangue do novo pacto. el nuevo pacto. E este novo pacto Sí. é quitar a lei de la piedra e por mi sangre trazer para coração e mente. Amén. Amén.
Esto que quer dizer? Quando leemos os textos bíblicos correlacionamos os textos, porque se pegamos Jesus dizendo, este é o sangue de um novo pacto, então que aprendemos, agora tem um novo pacto que é o antigo pacto passado, agora o novo pacto é por la graça e tal. No, eso ha sido por otra cosa, ha sido por el que estaba escrito en la piedra. La pedra. É o antigo pacto era em la pedra, é o novo pacto. É o interior do homem, a mente e o coração. Amén. Amén. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, está pero genial, he aprendido más. Entonces, pero para que entendamos quando Jesus também habla em Mateus 5 que diz, não pensei que he venido para abrogar a lei ou os profetas, porque hubo profeta que profetizou o que está escrito em Hebreus 8 e em Hebreus 10. E vamos finalizar com isso para que entendamos que a Bíblia se explica. Hubo o profeta Jeremias capítulo 31. Aguarda que o que leemos em Hebreus 8 e Hebreus 10. E agora vamos a ver o que Jeremias está falando. Jeremias capítulo 31, de 31 a 34. 31 a 34. El 34, ¿no? 31 a 34. Jeremias 31, ya está, ¿no? Sí, 31. De 31 a 34. O sea, de 31, ¿no? Sí. A ver. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Entonces, o que leemos em Hebreus é o que foi profetizado por Jeremias, que chegaria dia em que Deus haria um novo pacto. E em Lucas 20, não que lemos 20 ou 20, leemos que Jesus ha dicho, esta copa é um novo pacto que hago por mi sangre. Então, é o sangue de Jesus derramado, juntou, uniu dos pueblos e ha traído a lei de Deus para o coração e para a mente. Então, podemos dizer que a falta de unidade e as diversas doutrinas se deve a que os homens querem interpretar a Bíblia, quando em realidade solo necesitamos leer lo que está escrito. Lo que está escrito. Y sobre todo que Dios dice que ya pone en nuestro corazón y en nuestra mente todo el conocimiento que queramos tener, ¿no? El Espíritu Santo, como se dice, ¿no? Nos manda el Espíritu Santo para que tengamos esa sabiduría de poder entender la Biblia. La Bíblia sustenta su própria verdade. Amén. Toda verdade está escrita. Só necessitamos correlacionar os textos e vamos a entender mais facilmente e com menos divergência. E assim poderemos alcançar a unidade da fé em el Hijo de Deus. E todos juntos, em uma mesma fé,
poderemos trazer o Evangelho puro, sem interpretações, solo o que está escrito. Se se anuncia a verdade que está escrita, poderemos liberar a muitos. Amén. Amém? Amén. Paramos por aqui, senão seguimos hasta... Sí, pues nada, me ha gustado mucho hablar de este tema. Realmente he aprendido bastante con Marcos. Con Marquitos. He aprendido mucho y pienso que también vosotros aprenderéis de él. Y la verdad que me ha abierto mucho los ojos sobre el tema del pacto, ¿no? Y sobre todo de que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. Y con eso me quedo hoy día. Pues nada, muchas bendiciones para este día y les deseo que pasen buena semana. Adiós. Adiós, bendiciones.